Mateo capítulo 27, versículo 42, 41 en adelante. Mateo capítulo 27, versículo 41 en adelante. Le invito a ponerse en pie en reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice así la Escritura, bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vamos a orar al Señor. Ayúdame a orar, mis hermanos. Ahí donde está, ore al Señor. Ayúdeme a orar. No puedo solo hacer este trabajo. Necesito tu oración, joven. Gracias te damos, Dios amado, por tu palabra, que ha sido leída y será exhortada. Te ruego tu gracia. Te ruego esa unción, ese poder de tu Espíritu Santo. Ese poder santo que viene de lo alto, Señor amado. Yo no puedo estar aquí sin tu gracia, sin tu ayuda, Dios amado. No podría estar ni siquiera de pie, pero por tu gracia estamos de pie. Señor, te pedimos por tu grande amor y misericordia que nos hables hoy. Con esa voz de amor, con esa voz de autoridad tuya, con esa voz de reprensión de padre a hijo, Señor. Danos de tu gracia, Señor. Mientras predicamos, tú eres quien salva. Mientras predicamos, tú eres quien sana. Mientras predicamos, tú eres quien liberta a los endemoniados. Tú eres quien sana las enfermedades, oh Dios. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder entender tu voz, oh Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo esto. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Puede tomar su asiento, mi hermano. Ha pasado la hora, pero estamos vivos. Estamos agradecidos del Señor por todo lo que Él hace. ¿Sabe? Es muy fácil congregarse con hermanos que son de su misma corporación. ¿Cuántos dicen amén? Pero es difícil cuando conoce gente distinta, de otras iglesias, con otras costumbres, con otra forma, poder expresarte como te expresarías en tu iglesia. Hay muchos que por temor, ¿cierto? O el miedo al que dirán, o la vergüenza incluso de la forma en la que yo adoro al Señor, se inhiben, se aplacan un poco para que otros no vean como yo adoro al Señor. El hecho de que cada uno de nuestros hermanos y pastores haya estado en este lugar no es obra de nadie más que del Señor. No fueron enviados por su obispo ni sus pastores,
el Espíritu Santo los convenció. El poder del Espíritu Santo hace eso, mi hermano. Y yo me gozo con el Señor. Nos gozamos juntos. Podemos compartir historias en un momento más después del trabajo. Habrá un tiempo para poder compartir algo, ¿cierto?, para el cuerpo. Y podremos compartir un momento esas experiencias de vida. Experiencias como la que vivimos hoy día en la mañana. Ayer en la mañana con nuestra hermana Pamela, que viene de la ciudad de San Pedro de la Paz. Nuestro hermano Jean Betazo, trabajando en las plazas de Concepción, pudo encontrarse con nuestra hermana predicando la palabra del Señor. Y en esa ocasión, cuando ellos se conocieron, no sabían quién éramos nosotros, quién era la hermana Gabriela, quién era el pastor Juan Pablo. El Espíritu Santo los unió ahí en la plaza de Concepción. Siguieron trabajando por algunos meses, algunos días, y el Señor la trajo hasta aquí a Puerto Montt. Gloria al Señor por nuestra hermana. Estando aquí, ahí mismo donde está mi hermano Jan, pudimos conocer a nuestra hermana y ella nos decía: yo soy casada, pero mi marido me dejó después de que mi hija falleció. Tenía 1 año o 2 meses cuando mi hija tomó resina epóxica y falleció, y mi marido quiso culparme a mí y se fue lejos de la casa y quiere separarse de mí. Yo intenté quitarme la vida incluso, decía ella, y en ese testimonio yo le dije: hermana, ¿cómo se llama usted? Pamela, me dijo. ¿Y en qué lugar vive? En San Pedro de la Paz. Me dijo: en Los Pioneros, que es un sector de San Pedro de la Paz, en los departamentos. Yo le dije: mi hermana, con usted hablé yo. Cuando estuvimos junto a mi esposa ahí frente a su departamento, ella salió llorando de su departamento y decía: yo necesito una oración. Perdí a mi hija, estuve a punto de morir, el mar me llamaba, decía ella, y ustedes oraron por mí. Gloria al Señor, yo me gozo con eso, no sé usted. Y pudimos darnos un abrazo. El Señor nos unió aquí, nos conocimos allá, pero nos unió aquí. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y hoy en día ella anda predicando en las calles después de haberse querido quitar la vida, después de una decepción matrimonial. Pero el Espíritu Santo restaura, hace todo desde la nada. Ese es mi Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tantos testimonios como el de nuestro hermano Víctor Salazar. Gloria al Señor, que a lo mejor una realidad muy distinta. Un joven universitario con mucha proyección económica, con mucha proyección de joven, un deseo de poder alcanzar muchas cosas, pero el Señor le dijo: yo te necesito en mi obra. Y podría haber estado en un montón de otros lugares, pero Él está aquí junto a los jóvenes, dando el ejemplo que el reino del Señor es primero. Gloria al Señor. Nuestro hermano Jaime Salazar, teniendo a lo mejor una gran empresa ahí en Concepción, pero hoy está aquí con nosotros. El Señor guarda todo lo que está haciendo allá. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros pastores. Nuestro pastor Héctor, que dejó sus vacas, sus ovejas. Él decía que le daba temor salir a las conferencias a veces porque cuando llegaban las ovejas ya no estaban en el corral. Pero sabemos que el Señor está guardando ese lugar. Que el Señor bendiga a nuestro pastor Heriberto, a nuestro pastor Jaime de la ciudad de Los Muermos, nuestro pastor Misael de Alerce. Que el Señor les bendiga. Es esto que estamos haciendo hoy en día, mis hermanos, muy poco se ve. Porque el único interés en este momento es que el cuerpo de Cristo se una. De distintas corporaciones, misiones, iglesias, denominaciones, el Señor nos tiene aquí y eso es la voluntad del Señor. Quizá usted está a lo mejor ahí cansado, agotado, pero el Señor está alegre. Porque Juan capítulo 17, versículos 21 y 22, Jesucristo dijo que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. El que más está contento con este trabajo no es ninguno de nosotros, sino es el Señor.
El Señor que está mirando desde arriba de los cielos a ver quién está cumpliendo con la palabra que yo demandé. Hoy en día vemos que se aparcelan los ministerios por distintas circunstancias, pero siempre en algún lugar hay un remanente. Siempre en cada corporación, en cada misión, en cada iglesia hay un remanente fiel, y ese remanente es el que se une, y ese remanente es el que siente el llamado del Señor para estar aquí. Hermanos míos, del que quisiera hablar en esta tarde es de Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo que vino a esta tierra, dejó su trono de gloria y vino a esta tierra, mis hermanos. Ensució sus pies con polvo de esta tierra. Vivió en medio de gente pecadora, siendo un Dios santo, un Dios todopoderoso. Se limitó. ¿Cuántas veces Jesucristo podría haber fulminado a alguien con su sola muestra de su gloria? Como en el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo se vio en su gloria y majestad. Podría con ese nivel de santidad y de gloria haber fulminado a otro que no esté en esa santidad de Dios. Pero la misericordia del Señor lo que hacía era atraer esa santidad de Cristo. Lo único que hacía era atraer las almas. ¿Cuánto muchas veces hemos pasado en esas circunstancias de que nuestra santidad, en vez de que acerque las almas, las aleja? En vez de que acerque a esos necesitados de allá afuera, las aleja, porque nuestro nivel de santidad es tan alto que no podemos juntarnos con aquellos que son pecadores. Y vemos a Jesucristo entrando a la mesa de un publicano. Vemos a Jesucristo restaurando a una mujer adúltera. Vemos a Jesucristo sanando a los enfermos que quizás estaban así por alguna maldición del Antiguo Testamento, pero el amor de Jesús los sanaba. Hermanos míos, cuando vemos a Jesucristo en su obra, vemos a un Jesucristo lleno de amor y de misericordia. Hace días atrás hablábamos con un hermano que también sale a predicar bastante a las calles. Y yo le decía, lo que más debemos mostrarle a las almas es el amor del Señor. Es la misericordia. Jesucristo, dice el profeta, que fue ungido para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, para libertar a los endemoniados, para dar vida a los muertos. Eso es lo que usted y yo debemos salir a hacer a las calles. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nosotros jóvenes deberíamos hacer. Más que enamorarnos de algún instrumento, de algún ministerio, que por más lindo que podamos tocar o cantar, el Señor dice, no, hey amigo, yo di mi vida por esas almas que hoy en día están allá afuera perdidas. Más importante que tu instrumento, más importante que tu ministerio musical, es la palabra que yo te dejé. Parece que no los veo muy convencidos, mis hermanos. Cuando vemos a Jesucristo, mis hermanos, un hombre lleno de gracia, un Dios lleno de gracia y de poder, pero ahí andaba sanando, libertando, dando esperanza a aquel que no la tenía. Gloria al Señor. Pero Jesucristo, cuando veía que mucha gente se amotinaba y mucha gente lo seguía por las señales y los milagros, entonces le decía, hey, hay una cruz que yo necesito que ustedes lleven. Hay una cruz que en algún momento ustedes me van a ver que yo voy a llevar. Jesucristo les decía, hey, no todo aquí es sanidades y milagros. No todo es solamente amor y misericordia. Hay verdad detrás de esto, como decía el apóstol Pablo a los Efesios. Hablad verdad en amor. Y ese perfecto equilibrio, ese perfecto balance, lo único que hace es que podamos avanzar. Cuando vemos iglesias desequilibradas, algunas solamente con pura verdad y verdad y verdad, es como remar en medio de un lago con un solo remo. Comienzan a dar vueltas y vueltas y vueltas y no pueden avanzar porque no hay un equilibrio en esa iglesia. Pero cuando obedecemos a la palabra y tenemos verdad y amor, entonces esa iglesia avanza. Ahora hay iglesias solamente remando con un remo llamado amor.
Por amor y misericordia, amor y misericordia. Vengan todos, que Jesucristo a todos los quiere salvar. Pero, ¿en qué momento le vas a decir la verdad a esos jóvenes? ¿En qué momento, pastor, líder de jóvenes, le vas a decir que sin santidad nadie verá al Señor? ¿En qué momento le vas a decir que el amor al mundo es enemistad con Dios? Y si alguno se hace amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. ¿En qué momento le vas a decir que la fornicación es pecado, que el adulterio es pecado, que fumarse todavía un cigarro siendo un hijo de Dios es pecado? Y que sin santidad nadie verá al Señor. Gloria al Señor. ¿En qué momento vas a aplicar la verdad y el amor en tu ministerio? ¿En qué momento vas a aplicar la verdad y el amor con tus hijos, con tus hermanos? Que por más que los ames y ves que están fallando en alguna área, le dice: hermano mío, yo te quiero mucho, yo te amo mucho, pero la Biblia dice esto. Vemos a Jesucristo siempre conservando ese equilibrio. Poder y conocimiento. No todo es poder, no todo es conocimiento. Tiene que existir ese balance en la iglesia. Hay iglesias que me tocó visitar en algunas ciudades que se llenan de poder y de poder y de poder. Milagros y sueños y visiones y dones, que eso no es malo, mis hermanos, pero el desbalance con el tiempo no te permite establecerte. Y vemos iglesias desbalanceadas, algunos solamente con poder y poder y poder, pero no hay conocimiento de la Escritura, no hay conocimiento de la palabra. Viven soñando, viven con visiones, pero no quieren aprender la Biblia. No quieren saber lo que dijo Jesucristo. No quieren saber lo que trata los tiempos finales. No quieren conocer lo que dice el libro de Proverbios. No quieren conocer las historias de la Biblia. Hermanos míos, el desbalance produce muerte. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. Vemos jóvenes de las antiguas generaciones que en algún momento se enamoraron de tal o cual cantante o grupo musical y se desenamoraron de la palabra. Se desencantaron de Cristo. Se enamoraron del grupo tal o del predicador tal o del grupo de alabanza tal, porque ellos sí que tienen la unción, ellos sí que tienen el poder. Siguieron cantando, cantando, cantando y adorando y adorando y adorando. Pasó el tiempo y sus vidas hoy en día están secas. Sus vidas hoy en día son un escombro espiritualmente. Usted habla con ellos y no hay palabra. Hay recuerdos de lo que un día vivieron, hay recuerdos de lo que un día pasó, pero no hay nada nuevo en sus vidas. No está la palabra de Dios a flor de sus labios. No está la palabra de Dios en sus bocas. Y eso, mis hermanos, lo único que produce es muerte. Si no hay palabra, con el tiempo te va secando, porque la palabra es ese río de agua viva. Gloria al Señor, porque la palabra, mis hermanos queridos, es lo único que nutre al cristiano que se está llenando de poder. Si te estás llenando de poder, llénate también de la palabra. Si te estás llenando de conocimiento, mi hermano teólogo, llénate también de poder. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Los desbalances producen muerte. Últimamente estamos viendo en nuestra ciudad de Puerto Montt un interés bien alto por querer aprender mucho de la palabra. Gloria a Dios por esos hermanos que han levantado una bandera de conocimiento, aleluya, de la Escritura. Pero para todos aquellos jóvenes que quieran introducirse a la palabra, nunca te apagues. Nunca dejes ese poder de Dios en lo más profundo de tu cuarto. Si lees algo, si aprendes algo, sé humilde y ve a la rodilla con Dios y dile: Señor, que este conocimiento de otra persona no me apague el fuego de tu Espíritu Santo en mí. Gloria al Señor.
Vemos ahora, mis hermanos, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el más equilibrado de todos los hombres, que pisó esta tierra. Vemos a Jesucristo, el que hizo bien a la gente, el que sanó, el que libertó, el que dio esperanza. Lo vemos ahora camino al Gólgota, con una corona de espinas en su cabeza, con latigazos en su espalda. El libro de Isaías dice que Él fue molido por nuestras rebeliones. Si alguien alguna vez se ha golpeado fuerte algún dedo y le ha saltado la uña del dedo, eso no es nada comparado con lo que vivió el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, el grande, el todopoderoso, se humilló, siendo grande, siendo justo, siendo santo, siendo íntegro. Mi Señor caminó hacia el Gólgota. No abrió sus labios para condenar a los que estaban a su lado. Jesucristo fue subido a esa cruz y dice la palabra del Señor que clavaron sus manos, lo colgaron en ese madero por ti y por mí. Ahora muchos dirán, este mensaje es muy conocido. Y la verdad es que sí, ese es el centro del Evangelio, la cruz de Cristo. Un evangelio sin cruz no es evangelio. Un evangelio sin sufrimiento no es evangelio. Un evangelio sin padecimiento no es evangelio. Sin crítica, sin burla, no es evangelio. Es cualquier otra cosa menos evangelio de Jesucristo. Ahora usted dirá, eso es lo que dice Él, pero veamos lo que dice la palabra. Vemos a Jesucristo, mis hermanos, que se burlaban de Él. En el versículo 27 de Mateo 27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de Él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata que simbolizaba las vestiduras de un rey. Mis queridos hermanos, Jesucristo sufrió esa burla. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos vemos reflejados en Jesucristo? ¿Cuántas veces el enemigo se ha burlado de nosotros? ¿Cuántas veces nuestros amigos se han burlado de ti y de mí por ser hijo de Dios? Esto va para los jovencitos, para los jóvenes que nos están escuchando a través de Radio Buenas Nuevas, que en algún momento aceptaron al Señor en sus vidas, decidieron seguir a Cristo hasta el final, pero se dieron cuenta que por ser hijo de Dios comenzaron a recibir burlas, comenzaron a recibir ese escarnio de los demás. Hermano joven, hermano adulto, quien quiera que sea, eso mismo vivió Jesucristo en la cruz del Calvario. Vemos también que pusieron una corona tejida de espinas sobre su cabeza. Y con un palo, dice la palabra, que le pegaban, con una caña, le pegaban en la cabeza a Jesús. Esas espinas se introducieron por sus cabezas, aleluya, e hicieron ese daño. Esas espinas para el cuerpo, donde quiera que picaran, esas espinas paralizaban el cuerpo. Y Jesucristo sufrió esas espinas por ti y por mí. Cuando salían, dice, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Lo que me llama la atención de esto, mis hermanos, así yendo bien rápido porque el tiempo apremia. Vemos a Jesucristo que no recibió algún tipo de aliciente para llevar su cruz o para sufrir esa cruz donde estaba colgado.
Yo creo que muchos tendrán el conocimiento de que ese vinagre mezclado con hiel producía era como una especie de narcótico para que la persona que esté en esa cruz no sintiera el dolor o pudiera apaciguar de alguna manera ese dolor en su cuerpo. ¿Y sabe qué? Jesucristo no tomó el aliciente, lo probó y dijo, no lo voy a tomar. Jesucristo lo probó, le quisieron dar a beber, pero Jesucristo dijo, no, no lo tomaré. ¿Cuántas veces en nuestro cristianismo, en nuestro evangelio, mis hermanos, hemos bebido ese vinagre mezclado con hiel, aún clavado en la cruz? La Biblia dice a través del apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen, yo estoy crucificado juntamente con Cristo? No son la totalidad, al parecer. Hermanos míos, cuando alguien está crucificado juntamente con Cristo, comienza a padecer lo mismo que vivió Jesucristo. Comienza a sufrir lo mismo que sufrió Jesucristo nuestro Señor. Comienza a vivir burlas, comienza a vivir menosprecio incluso de los de dentro de la misma iglesia, por querer hacer la voluntad del Señor. Porque dentro de la iglesia, hermanos míos, no solamente hay trigo, como le decía adelante a un pastor, a un hermano, sino que también hay cizaña. ¿De qué grupo somos? Cuando nos burlamos de nuestro hermano que está siendo usado por el Señor, ¿de qué grupo eres? Cuando nos burlamos de nuestro hermano que quiere ordenar su vida, con el pastor, con los hermanos, con la familia, con la polola, con el pololo, ¿qué grupo eres? Cuando vemos a un hermano, una hermana que está buscando al Señor, que quiere salir y predicar, que quiere salir a entregar algo de misericordia y de bondad a los que tienen necesidad, ¿de qué grupo eres? Vemos aquí a mis hermanos que los que son de Cristo padecerán persecución, padecerán el menosprecio por amar la obra, por amar a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí su vestido, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Se burlaban de él, le injuriaban meneando la cabeza, dice la palabra. ¿Sabe lo que me llama la atención dentro de este punto? Es que al costado de Jesucristo crucificaron a dos hombres, a dos ladrones que merecían estar ahí, a dos ladrones que merecían la muerte realmente. Pero Jesucristo, estando ahí en esa crucifixión, le dijo a uno, hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe de lo que habla esto, mi hermano joven? Que alguien que está crucificado juntamente con Cristo siempre va a tener a alguien a quien hablarle. El Señor te va a usar para poder dar salvación a otros. No es que tú tengas la salvación, es que Dios te va a usar para que la gracia sea derramada a través de ti, para ser un vaso de honra y poder bendecir a otros que tienen necesidad. La pregunta es, ¿hace cuánto que no ganas un alma para el Señor? ¿Hace cuánto que no sientes el deseo de predicarle a alguien? En tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en el liceo. Gloria al Señor, en las calles. ¿Hace cuánto que no sientes ese deseo? ¿Estarás todavía crucificado juntamente con Cristo, mi hermano? Mi hermana, tú que dices amar al Señor y que vienes a los cultos, ¿hace cuánto que Dios no te utiliza para poder traer a alguien a la iglesia, para verlo siquiera sentado ahí enfrente? Vemos iglesias que pasan años y años y años y no crecen en número, no crecen tampoco en la gracia del Señor.
y no estoy menospreciando a nadie ni criticando a nadie, pero más de alguien en esa iglesia deseará, aleluya, poder llevar esa salvación a otro. Alguien querrá abrir su boca, no solamente dentro del culto, dentro del templo, sino allá afuera donde está la necesidad. A los que están a través de la radio, en redes sociales, en distintas iglesias. ¿Hace cuánto que no sientes el deseo de salvar un alma? Gloria al Señor. ¿Hace cuánto que no siente la necesidad que sintió Cristo en la cruz del Calvario de poder decirle a otro: hoy estarás conmigo en el paraíso? Hay esperanza para ti que estás perdido, para ti que estás muerto a lo mejor en delitos y pecados, para ti que estás enfermo. Yo te digo, en Cristo hay esperanza. Gloria al Señor. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Hermanos míos, hay algo peor que el aliciente para mantenerse vivo en la cruz, y es descender de la cruz. Y en este punto quisiera detenerme y no extenderme tanto, porque en este tiempo, mis hermanos, muchos han escuchado ese ofrecimiento. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, el único deseo de Jesucristo es que su pueblo crea. Dice la Biblia: a los suyos vino. ¿A qué vino? A los suyos, a salvarlos. El deseo de Cristo era que el pueblo, la nación de Israel, creyera en Jesucristo, que era el Mesías que Dios había prometido. Jesucristo venía a esa misión, ese era su deseo, ese era su anhelo, esa era su misión en primera instancia. Y vemos aquí, mis hermanos, a los principales sacerdotes, es decir, a los que llevaban la mayoría del pueblo a determinar algún tipo de decisión. Eran los que mandaban detrás de todo el pueblo, eran los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los ancianos. Ellos eran los que estipulaban lo que se hacía dentro de la nación de Israel. Y los vemos al frente de Jesucristo en el momento de crucifixión, hermanos míos. En el momento de crucifixión, en el momento de estar crucificado juntamente con Cristo, vas a padecer también soledad. Como hablaba nuestra hermana Luisa adelante, pasó un momento de soledad, ella y Dios. Ella y Dios, todos los pastores que pasaron aquí, los líderes de jóvenes, en algún momento han tenido que estar solos, ellos y Dios, como Jesucristo clamaba después: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que están crucificados juntamente con Cristo van a pasar momentos de soledad. Pero lo que me llama la atención es que Jesucristo estaba rodeado de gente que no creía en Él. Eso pasa, mis hermanos, cuando usted y yo creemos que hay que crucificarse juntamente con Cristo. Cuando usted y yo creemos que hay que negarse para el Señor, muchas veces en vez de rodearte de amigos y de hermanos que crean lo mismo que usted, lo que más se va a tener a su lado, lo que más va a abundar a su alrededor, son desertores, gente que dice: ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a aguantar? A ver en qué momento desiste del deseo, del sueño que tiene. A ver en qué momento se baja de la cruz. A ver en qué momento cede para que los otros crean. A ver en qué momento quita las exigencias para que otros puedan acceder a esa salvación. Vemos iglesias, mis hermanos, que lamentablemente le han quitado la cruz al evangelio. Y esto es lo que el Señor amonestaba en mi corazón y me dolía en mi corazón poder decir esto, porque muchas iglesias que a lo mejor no se escuchan a los alrededores han quitado la cruz de Cristo del evangelio.
Muchas iglesias han comenzado a ceder al mundo. Muchas iglesias han comenzado a ceder al espectáculo, a la vanidad, a la vanagloria, al orgullo, a quien tiene más seguidores, a quien tiene más plata, a quien tiene el mejor instrumento, a quien tiene la iglesia más grande, a quien tiene la mayor cantidad de jóvenes, a ver quién acumula más gente. Pero quitemos la cruz de la iglesia, quitémosla de la entrada, dejémosla en la bodega, que nadie vea esa cruz, que nadie vea el peso de ser un hijo de Dios. Que nadie sienta ese escozor de la cruz. Que nadie le duela el evangelio. No le griten tan fuerte al joven para que no se vaya. No le diga que deje el pecado para que no se vaya. Muchas iglesias hoy en día han quitado ese peso de la cruz, hermanos míos. La cruz tiene un peso. La cruz duele. En la cruz se padece burla, en la cruz se padece muerte, en la cruz se padece el dolor, en la cruz se padece la soledad. En la cruz se padece, mis hermanos, ese temor a qué va a pasar. A otro salvó, dice, a sí mismo no se puede salvar. Sabemos que Jesucristo tenía autoridad sobre todas las cosas. Él podía decir al Señor, yo puedo pedir 3 legiones de ángeles y el Padre en un momento me puede defender. Pero vemos otra característica de alguien que está crucificado juntamente con Cristo. Mucha atención, mis hermanos jóvenes. Cuando alguien está crucificado juntamente con Cristo, puede perdonar. Jesús lo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Características de alguien que está juntamente con Cristo crucificado es que puede perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Si no has podido perdonar a tu hermano, si no has podido perdonar a tal o cual pastor que te hizo daño, a tal o cual hermano familiar que te hizo daño, hermano mío, no te bajes de la cruz. El evangelio sin cruz no te exige perdón. El evangelio sin cruz no te exige que quites esa amargura de tu corazón. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántos hermanos hay que caminan años y años, pero no han podido perdonar? Hermano, estás tomando mal la cruz. Dejaste un solo brazo a lo mejor clavado en esa cruz, pero estás caminando mal. Si no puedes perdonar a tu hermano, si no puedes perdonar a tu padre que te hizo daño, si no puedes perdonar a ese pastor o a ese hermano, a ese líder de jóvenes que te criticó, que te hizo daño, hermano, te estás bajando de la cruz. Gloria al Señor. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. En esa instancia hay algunos que ahora mismo han descendido de la cruz para que esa salvación pueda ser más fácil para otros. Para que otra gente que a lo mejor al ver la cruz dice, no, es que sabes que hay una cruz ahí. Yo no quiero estar ahí. Esa cruz duele, ese evangelio duele, ese evangelio es de la antigua, ese evangelio es de la senda antigua. Yo no lo necesito, yo no lo quiero. Ese evangelio de exigencia, de discipulado, ese evangelio de reprensión, de abnegación, de compromiso, yo no lo quiero. Si tú sacas esa cruz, pastor, si tú sacas esa cruz, mi hermano líder de jóvenes, yo voy a ir con toda mi familia a tu iglesia. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo voy a ir con todos mis primos a tu iglesia, pero no coloque la cruz. No coloques eso que dicen los evangélicos, los hijos de Dios, que no hay que parecerse al mundo en ninguna de las cosas.
No conozcas ese evangelio de la cruz que te pide que estés orando a las 3 de la mañana, que tengas que ayunar, que tengas que amar, que tengas que despojarte por la obra del Señor, que tengas que salir de un lugar a otro para bendecir a otro. No, déjame un evangelio más light, déjame un evangelio más tranquilo, donde pueda hacer lo que yo quiera, donde pueda ir donde yo quiera, cuando quiera, que no tenga que darle respuesta ni ningún discurso a nadie para hacer lo que yo quiero hacer. Ese evangelio es más fácil. Muchos escucharon ya ese llamado: bájate de la cruz y vamos a ir a tu iglesia. Saca la cruz de la puerta de tu iglesia y vamos a entrar a manadas dentro de tu iglesia. Pastor, que en esta hora me estás escuchando a la distancia. Hermano, que en esta hora me estás escuchando en este lugar. No quite la cruz de la puerta del evangelio. No quite la cruz del centro, ni de atrás, ni de adelante de la iglesia. Esa cruz es el centro del evangelio. Esa cruz, ese sufrimiento, ese dolor es necesario. Si no padecemos juntamente con Cristo, mi hermano, entonces no pertenecemos a su cuerpo. Si has sentido ese dolor, si has sentido esa abnegación, a negarte a tu carne muchas veces. Muchas veces como joven me vi tentado a ceder a mis pasiones, a mis deseos, a mis anhelos, pero ahí va a la cruz. Señor, no quiero dejar esta cruz. Yo creo que muchos han pasado por esa situación. Señor, no quiero dejar este evangelio santo. No puedo vivir un evangelio sin cruz, Señor. No puedo hacerme el tonto, no puedo hacerme el desentendido. Tú quieres que yo me niegue. Por eso Jesús dice, si alguno toma su cruz, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo. Eso de negarse hoy en día ya no está de moda en la iglesia. Ya no está de moda esto de ser humilde, de ser sencillo. Hoy en día, ¿quién tiene más seguidores? ¿Quién tiene más me gusta? ¿Quién tiene más, a lo mejor, la mejor amplificación? Pero la pregunta es, ¿quién tiene cruz en su evangelio? ¿Quién tiene la presencia de Dios morando? ¿Sabe, mi hermano querido? Cuando alguien tiene la cruz de Cristo incrustada en su corazón, en su alma, la presencia del Espíritu Santo siempre lo va a respaldar. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté, en la ciudad donde esté, si estás con cruz en tu espalda, el Espíritu Santo te va a respaldar. El Espíritu Santo va a estar contigo. Y eso es suficiente. Quizás no vas a tener el respaldo de la tremenda o grande corporación. No vas a tener el respaldo de tus amigos. A veces ni siquiera de tus familiares. Pero si el Espíritu Santo está contigo. Pero si el Espíritu Santo está contigo. Pero si el Espíritu Santo está contigo, joven, en ese momento de soledad donde todos te dejan, si el Espíritu Santo está contigo, mantente en pie, porque eso es lo más valioso que le ha podido pasar a esta humanidad, que el Dios eterno que estaba en su gloria haya descendido y haya querido estar dentro de nosotros. El apóstol Pablo decía, si yo agradara a los hombres, ya no sería siervo de Dios. Ya no sería un siervo, un esclavo del Señor. Sería un rebelde. Lo contrario de siervo es rebelde. Y en la rebeldía, mis hermanos, el Espíritu Santo no se mueve. Ahora una gran aclaración que quisiera dejar. Mis hermanos queridos, el apóstol Juan con el apóstol Jacob, en ese momento cuando eran discípulos de Jesús, fueron influenciados por un espíritu de asesinato, de muerte, de odio, de rencor. Cuando hombres no quisieron creer en lo que predicaban, ellos decían, Señor, oremos para que venga un rayo, para que venga un relámpago y los fulmine, porque no creyeron en nosotros. ¿Qué le dice Jesucristo? Ustedes no saben de qué espíritu son.
Hoy en día tenemos una falta de discernimiento y creemos que cualquier lágrima y cualquier emoción es la presencia del Señor. No te equivoques. Si en esa iglesia, si en ese evangelio que te han predicado no hay cruz, no hay negación, no hay ceder ante lo que otros quisieran hacernos, entonces eso que tú sientes quizás no es la presencia del Señor. El mismo discípulo de Jesucristo, estando al lado del Dios Todopoderoso, fue influenciado por espíritus de demonios. ¿Cuánto más la iglesia hoy en día? ¿Cuánto más nosotros como jóvenes? Muchas veces hemos sido influenciados por espíritus de muerte, influenciados por espíritus de emocionalismo, influenciados por espíritus de inmoralidad, influenciados por otros espíritus. No todo lo que tú sientes, amigo, no toda la corriente que tú sientes, no toda la emoción que tú ves, no todas las lágrimas o la adoración que ves es la presencia del Señor. Muchas veces detrás de esos grandes grupos, aleluya, musicales, lo que hay detrás es negocio, es dinero, lo que hay detrás son emociones pasajeras, pero no hay cruz, no hay evangelio, no hay permanencia en el tiempo, no hay exigencia de Dios. Si no está la cruz de Dios en esa palabra, si no está el deseo de poder crecer en Cristo, no es evangelio. Si puede darle un aplauso al Señor, le invito. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Lo que me llama la atención de esto, mis hermanos, y usted a lo mejor se puede alegrar o no, pero la comunidad judía hasta el día de hoy son una minoría. Los judíos y los fariseos de ese tiempo, hasta ese momento, eran minoría. Ellos creían que era la mayoría, creían que con su número de personas que veía a Jesucristo enfrente, iban a impresionar a Jesucristo. Pero Jesucristo nos impactó por eso que vio enfrente de sus ojos. Hoy en día vemos pastores y hermanos que lamentablemente, y con mucho respeto lo digo, se impresionan porque 20 o 30 lleguen a su iglesia de un momento a otro y comienzan a decir, hey, hizo bien sacar la cruz, hizo bien no predicar el evangelio como está escrito en la palabra. Están llegando de distintos lugares, están llegando. Jesucristo nos impactó por la multitud que estaba enfrente de Él. Jesucristo estaba pensando en millones y millones, pero que iban a creer a un evangelio de la cruz. Si Jesucristo hubiese cedido a ese puñado de gente, millones de almas iban a quedar sin salvación y quizá unos miles o 1 o 2 millones iban a aceptar al Señor Jesucristo de Nazaret, pero otros no iban a creer, otros no iban a entender, otros no iban a ser saciados, su sed, no iban a tener esperanza. Te están limitando, hermano. Te están limitando, pastor, que me escucha. Te están limitando a lo mejor a lo que ven tus ojos, pero lo que está más allá de ese puñado de gente, hay una multitud de almas y de jóvenes que realmente quieren tomar la cruz de Cristo, que realmente quieren tener esperanza en aquel que dio su vida a la cruz. No te limites. No quites la cruz por un puñado de gente que ve enfrente de tus ojos. Por 2 o 3 familias que quieran perseverar en tu iglesia, pero a costa de pasar por alto la palabra del Señor. No te dejes influenciar por eso. No te dejes llevar por la cantidad de dinero que tienen, o porque llegan en la mejor camioneta, o porque llegan en el mejor vehículo último modelo, o porque tienen grandes títulos universitarios. No, hay mucha más gente esperando por un evangelio de cruz. El evangelio de la cruz lo que más tiene es poder de Dios, poder para salvar, poder para libertar, poder para sanar. Eso tiene el verdadero evangelio de Cristo.
Si no predicas el verdadero evangelio, no tendrás poder, no tendrás unción. La presencia de Dios no irá contigo. Pero si tienes esa cruz clavada a tu espalda, pegada a tu espalda todos los días, el poder del Espíritu Santo va a estar contigo. No te dejes influenciar por un puñado de gente que quiere cambiar el evangelio. La ciudad de Puerto Montt, lamentablemente, ha quitado la cruz de Cristo. Muchos pastores han cedido a las nuevas modas, a las nuevas cosas que vienen de Estados Unidos, de Puerto Rico, de República Dominicana. Hace días atrás veía un video escandaloso que ojalá nadie lo viera, y unos jóvenes bailando trap encima de un púlpito, encima de un altar que se usó para predicar. Momentos después, hombres bailando y perreando hasta el piso, aleluya, y decían que era para el Señor. Aleluya, que Dios nos libre como ciudad de Puerto Montt, que Dios nos libre como iglesia aquí en Puerto Montt, de que esa basura entre al pueblo de Dios. Y alguien tiene que decirlo, alguien tiene que hacer la voz, alguien tiene que decir: eso no es de Dios. Y aleluya. ¿Cuántos cobardes por no querer decir la verdad, por tener más seguidores, por tener más amigos? ¿Cuántos han dicho: no, yo no voy a decir la verdad, que la diga otro? Oh, bendito Dios. Hermano, te has perdido la bendición de Dios. El libro de Proverbios dice que cuando tú dices la verdad, entonces Dios te bendice, te prospera. Quizás no recibirás bendición económica, pero ante los ojos de Dios estás acumulando tesoro en los cielos. Gloria al nombre del Señor. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Eso es lo terrible de la cruz. La cruz es una bendición, pero a la vez es un dolor. Muchas veces, mis hermanos, estando en esta cruz, vaya a sufrir el menosprecio de otros que han dejado entrar a sus iglesias, gente por millares y millares, y te miran y te dicen: este ministerio tan pequeño, si sigue predicando como predica, no va a tener nunca gente este pastor. Gloria al Señor. Si sigue exigiéndole a los jóvenes que ya no pueden estar en la condición de concubinato, que no pueden vivir juntos si no están casados, si el pastor sigue predicando eso, entonces la iglesia se nos va a vaciar. Si sigue predicando eso ese pastor, entonces su iglesia se va a acabar. En algún momento le van a cerrar las puertas, en algún momento lo van a callar, en algún momento va a ceder. No ceda, no ceda. Es Dios que te está llamando, es Dios el que te exige cruz, es Dios el que te exige: no quites mi cruz, no te bajes de la cruz, amigo. Es Dios que te respalda, pastor. Es Dios que te respalda. No cambia la doctrina, no cambia la palabra por un evangelio seco, muerto, vacío, lleno de emocionalidad, de muerte, que lo único que produce son hijos del diablo. Gloria al Señor. El que no lleva la cruz de Cristo no es digno de mí, dice el Señor. Si no llevas cruz, si no nos negamos nosotros mismos, no somos dignos del Señor. El libro de Hebreos me llamó la atención hace años atrás. Capítulo 11, donde dice: y el Señor no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Cuántas veces cuando nos quitamos la cruz, Dios tiene que agachar la mirada y decir: me da vergüenza? Yo di mi vida a la cruz por Él, pero Él no quiere llevar la cruz que yo llevé. Y el Señor, en vez de vernos cara a cara como lo hizo con Esteban, que no cambió el mensaje, con Esteban que estaba ante los fariseos, ante los ancianos, ante los sacerdotes de ese tiempo. Quizás un solo mensaje en su vida tuvo que predicar ante mucha gente, pero no cambió el mensaje para congraciarse con la gente. No cambió la palabra.
Un solo mensaje predicó. ¿Y sabe quién se puso en pie? ¿Sabe quién abrió el cielo? ¿Sabe quién lo miró a los ojos? Fue Cristo. Fue Cristo. ¡Arramasí, Balaya! Y si Cristo se pone en pie, mi hermano, para verte, oh, eso es impagable. ¿Has sentido a Dios de pie cuando has hablado la verdad? Oh, Dios está sentado en su trono tapando su mirada. Me da vergüenza el evangelio que predica. Ese no es el evangelio por el cual yo di mi vida. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Cuántos sienten la aprobación del Señor? Gracias. ¿Cuántas veces hemos sentido de la desaprobación del Señor porque no hemos hecho bien las cosas? Todos en algún momento hemos estado tentados a bajarnos de esa cruz. Señor, quitémosle un clavito este día lunes, que después de toda la semana trabajando para el Señor, el lunes quiero relajarme y quiero pecar. Y quiero darle rienda suelta a mi deseo carnal. Y quiero darle rienda suelta a mi deseo en la universidad. E ir con mis amigos y pasarla bien y tomar lo que necesite para poder refrescarme, Señor. Quitémosle hoy día un clavito a la cruz. A otro salvó. Esto es lo más importante. Que la cruz, mi hermano, muchas veces te deja sin nada. Jesucristo fue traicionado por su mejor amigo, por uno de sus mejores compañeros, Judas. Jesucristo sabía que lo iba a traicionar, pero Jesucristo no merecía ser traicionado. Hermanos míos, cuando alguien se dirige a la cruz, su camino se va limpiando. La gente que estaba a tu lado y que decía ser contigo tu mejor amigo, cuando te ven que tu rostro, como dice la palabra, se colocó como un pedernal, se colocó como algo rígido, y Jesucristo ya no miraba tanto a los discípulos, miraba hacia el Gólgota, miraba hacia la cruz, y a lo mejor con esa mirada hacia la cruz evitaba darle su mirada y su palmada a su amigo, y Jesucristo se dirigía a la cruz. Cuando alguien te ve caminando a la cruz, te va a dejar solo. Jesucristo estuvo solo ahí en esa cruz. A tal punto, mis hermanos, que llegó a clamar Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando alguien está en esa cruz, mi hermano, en algún momento va a decir también esta frase: Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, ¿por qué no me oyes? Señor, ¿qué pasa? Que hago tu voluntad. ¿Qué pasa? Que predico tu palabra. ¿Qué pasa, Señor? Que me enfermo. ¿Qué pasa, Señor amado? Que no tengo respuesta. ¿Qué pasa, Señor? Que sigo enfermo. Que sigo sin plata. Que sigo sin trabajo. Que sigo a lo mejor recibiendo menosprecio de los demás. Y yo siéndote fiel a ti, Señor. ¿Has sentido eso por la causa de Cristo? Ese es uno de los puntos límites. Cuando estás a punto de morir a tu yo. Cuando estás a punto de morir a tu vergüenza, a tu deseo, a tu anhelo, a tu pasión. El Señor nos lleva al extremo. El Señor te llevará al extremo, joven. No te asustes si el día de mañana no sientes la respuesta de Dios. No te asustes si el día de mañana no sientes a lo mejor el fuego del Espíritu Santo inundando tu vida. No te asustes si el día de mañana caes en cama. No te asustes, no te asustes. Ahí está Jesucristo. Es el Espíritu Santo de Dios que está obrando en ti. Ese es el Evangelio de Cristo. A veces Dios guarda silencio solamente. Pero ahora vemos a Jesucristo ahí en la cruz. Dice la palabra del Señor: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu a su Padre. Entregó el Espíritu. Y aquí viene lo glorioso, mis hermanos, porque
Si llegamos hasta ahí, cualquiera diría, pero ese evangelio es de muerte, es de pérdida. Sí, cuando vamos a la cruz perdemos muchas cosas. Perdemos nuestros sueños, nuestros anhelos. Jesucristo lo dijo en el Getsemaní. No se haga mi voluntad, mi deseo, mi sueño, sino la tuya. Cuando alguien está juntamente con Cristo crucificado, ahí están sus sueños, ahí están sus anhelos y Jesucristo en medio. Cuando alguien va a la cruz, entonces dice, Señor, ese es el lenguaje de alguien que se acerca a la cruz. Señor, que no se haga mi voluntad. Vas al trabajo, te quieren a lo mejor polarizar hacia un lado, hacia alguna decisión, y el Señor te trae la memoria a la cruz. Señor, tu palabra dice que no puedo robar. Tu palabra dice que no puedo mentir, Señor. Tu palabra dice que debo ser fiel a mi esposa. Tu palabra dice que tengo que amar a mis enemigos. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Mi sueño, Señor, es irme a Estados Unidos, que mi carrera pueda llegar a lo más alto del mundo, que muchos me conozcan, que muchos puedan conocerme. Ese es mi sueño, Señor. Pero ¿quién se sienta en algún momento a decirle, Señor, cuál es tu voluntad? Ese es el lenguaje de la cruz. Esa es la palabra clave de los que están crucificados juntamente con Cristo. ¿Cuál es tu voluntad? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Hasta ese momento, mis hermanos, dice la palabra en el versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Todo se veía oscuro. No había luz. Esa luz que alumbraba, aleluya, esa claridad del día, se perdió. Todo era oscuro, nadie sabía dónde ir ni qué hacer. Cuando habla de tinieblas, la palabra del Señor habla de potestades de las tinieblas. Tinieblas que muchas veces se apoderan de nuestro entorno para hacernos ceder. Jesucristo, imagínense ese momento, mis hermanos. Jesucristo clavado, sintiendo la soledad, sintiendo el dolor, esa corona de espinas, esos clavos, aleluya, en sus manos, ese azote en su espalda, su carne molida. Y a eso se le suma que las tinieblas invaden su entorno, siendo Jesucristo la luz del mundo. Siendo Él la luz que alumbraba a los hombres, dice la palabra. Siendo Jesucristo la luz que cuando resplandeció en el mundo, las tinieblas no prevalecieron contra esa luz. Ahí estaba la luz rodeada de tinieblas. Jesucristo, mi hermano, fue llevado hasta el límite por su Padre. Por amor de usted y de mí. Eso mismo muchas veces nos toca vivir a nosotros. Unos en una mayor intensidad, otros en una intensidad más baja, pero todos como jóvenes, hermanos míos, el Evangelio verdadero, jóvenes, el Evangelio verdadero, en algún momento también vas a sentirte rodeado de tinieblas, como que ninguna puerta se abre, ninguna te da una ayuda, ninguno te va a querer estar a tu lado. Todo se va a ver oscuro a tu alrededor y dirás, estaré en el lugar correcto. Vas a pensar, a cuestionarte. Pero cuando sientas eso, mi querido hermano joven y adulto o anciano, quien quiera que seas, introdúcete a la palabra. Mira a Jesucristo, como en ese momento de mayor gloria y de santidad que Él tenía, siendo el más santo, el más puro, el más íntegro, que caminó por esta tierra, que fue tentado en todo y no se halló en el pecado, aún así en esa condición fue rodeado de tinieblas. ¿Cuánto más usted y yo? Seremos rodeados de tinieblas en algunas ocasiones. No te espantes, que Él es nuestra luz en medio de las tinieblas. Las tinieblas en ese momento hicieron un festín, se estaban a lo mejor
gozando en esas potestades de los cielos, aleluya, y diciendo, ahí está, murió, fracasó, Dios lo desamparó, no puede hacer nada, está clavado. Pero le duró 3 horas solamente el gozo. Hermano mío, el gozo del Señor es permanente. ¿Cuántos dicen amén? El gozo del Señor permanece. Te hace permanecer a través del tiempo el gozo del Señor. Lo dice en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 2, que Él colocó el gozo ante sus ojos y sufrió la cruz, el menosprecio. Gloria al Señor. Gozaos y alegraos, dice la Biblia a través del apóstol Pablo, cuando os halléis en diversas pruebas. Qué difícil es gozarse en medio de esa situación. Ahora vemos aquí algo que a mí, y yo creo que a usted también en algún momento le impactó. Y es que Jesucristo, cuando entregó el Espíritu, es decir, su fuerza ya no servían para nada, su cuerpo era algo inerte, ese cuerpo mortal no tenía el Espíritu dentro, quedó clavado ahí en la cruz, su Espíritu fue arrebatado para poder presentar ese sacrificio perfecto ante el Padre. Eso usted lo ve en el libro de Hebreos. Nuestro Jesucristo, el sumo sacerdote, que no solamente ofició el sacrificio, sino que Él fue el cordero del sacrificio, el cordero inmolado. En ese momento su espíritu estaba en gloria. Y en esta tierra las tinieblas a lo mejor hasta ese momento se habían gozado. Pero ¿sabe lo que sucede? En ese mismo instante que Jesucristo muere, su cuerpo deja, el espíritu deja el cuerpo. Inmediatamente, versículo 51 dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2. ¿Cuánto dan gloria al Señor? De arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ese es el poder de la cruz. Ese es el poder de la cruz. Si mueres juntamente con Cristo en esa cruz, hermano mío, no hay piedra que pueda quedarse, aleluya, inmune ante la presencia de un hombre de Dios que ha sido crucificado juntamente con Cristo. Esas piedras se rompen, esos velos se parten. Jesucristo lo dejó evidenciado. Quizás su espíritu ya no estaba en esta tierra, pero el velo del templo se separó en 2. ¿Qué significa esto? La salvación del mundo. La presencia del Espíritu Santo ahora con los hombres. La reconciliación de Dios con el hombre. Gloria al Señor. Hermanos míos, cuando alguien está clavado juntamente con Cristo, aguante, permanezca, no se deje, aleluya, influenciar por otra doctrina, por otro tipo de evangelio. No aguantan esa cruz, que pronto llegará esa victoria, pero tienes que morir a tu sueño, tienes que morir a tu anhelo, tienes que morir a tu orgullo, para que así pueda vivir realmente el poder del Espíritu de Dios en ti. Gloria al Señor. Vemos a Jesucristo presentando ese oficio ante el trono de Dios. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2. Esos hombres que estaban cooptando la bendición para las almas, con el poder de la cruz, ese velo se rasgó. ¿Escuchó bien? El poder de la cruz, mi hermano, separa, hace pedazo la división que nos separa de Dios. Cuando alguien está juntamente con Cristo crucificado, en cualquier momento puede acceder a ese velo, puede acceder a ese lugar santísimo y verá la gloria de Dios. En cualquier momento donde se pare, aunque haya un velo, aunque hayan piedras, si tiene la cruz pegada a su espalda, se ha muerto con Cristo juntamente, aleluya, entonces vivirá con Él. Entonces ese velo no podrá hacer la fuerza suficiente para poder impedir la misericordia de Dios para salvar a otros. Los hombres le decían a otros salvó, que se salve a sí mismo. Jesucristo no se quería salvar a él mismo. Jesucristo, cuando vio, cierto, que ese velo se rasgó, no se salvó a sí mismo, salvó a la humanidad.
Jesucristo es el Salvador del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por Jesucristo? Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Le invito a ponerse en pie, mis hermanos. Ya estamos terminando. Avanzado bastante la hora. ¿Quieres ver a tus vecinos que están muertos en delitos y pecados, que reciban la salvación de Dios, la vida de Dios? No te bajes de la cruz. Sigue sufriendo por la causa del Señor. ¿Quieres ver que al predicar las almas se salven? No te bajes de la cruz. No te bajes de la cruz, joven. Si quieres ver resultados en tu iglesia local, en el campo, donde sea, no te bajes de la cruz. Que si hay alguien clavado en la cruz, va a haber alguien que va a estar rasgando el velo que separa. Va a haber alguien partiendo las piedras. Por ti no va a ser tu fuerza, va a ser el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, cierto, en el libro de Corintios, que ciertamente el evangelio de la cruz para algunos es tropezadero, mas para nosotros es poder de Dios. Gloria al Señor, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder y sabiduría, amor y verdad. Ese es el equilibrio que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a orar al Señor, mis hermanos. No voy a hacer ningún llamado. El tiempo es muy corto. Pero donde quiera que esté, si hay alguien que se ha bajado de la cruz, este es el momento para arrepentirse de ese pecado, para poder agradar a Dios. Joven, si te bajaste de la cruz, te invito a que le pidas al Señor: Señor, quiero estar contigo, juntamente crucificado. Para aquellos que están padeciendo esa cruz, ese dolor de ser un hijo de Dios, de negarte a ti mismo, de hacer la palabra, esta palabra también es para ustedes, mis hermanos, para que permanezcan en ese dolor de Cristo, para permanecer en ese sufrimiento con Cristo. No estás solo. Jesucristo nunca estuvo solo. Sintió estar solo, pero no estaba solo. Dios lo estaba mirando. No te bajes de la cruz, mi hermano. Para ti que has permanecido por años y dice, pero veo todo oscuro, no pasa nada, no te bajes de la cruz. El premio para ti va a ser la salvación de tu alma. Ese es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Y para aquellos que ya han muerto juntamente con Cristo a sus sueños y a sus anhelos, esta palabra también es para ustedes, para nuestros pastores, para que le digan a otros que sí se puede, para que no cambien el evangelio. Los líderes de jóvenes que ya llevan muchos años quizá trabajando en la iglesia y están a punto de ceder ante otra doctrina y forma de cristianismo más livianos, no cedas. Ese evangelio que ves de otros lugares no tiene poder. El evangelio de poder está ahí en el cuarto de oración con Dios. No necesita un tremendo espectáculo para sentir el poder de Dios. No necesita grandes cantantes, grandes predicadores extranjeros. Aquí están ustedes y yo. Estamos aquí porque el Espíritu Santo nos trajo. Si vas a permanecer de pie, no es por gracia de alguien que venga de afuera. Es porque en ese cuarto de oración conociste al Señor. Hermanos míos, pastores, gracias por estar con nosotros. Gracias porque han sido esa bendición para nuestra vida en este lugar. Ustedes son de bendición para la iglesia de Cristo. Mientras adoramos al Señor, vamos a orar. Gracias te damos, Dios amado. Ayúdeme a orar, mis hermanos. Gracias te damos, Dios, por tu palabra que ha sido leída y exhortada. Te ruego tu gracia, poderoso Dios,
para cada uno de nosotros esa fuerza para permanecer en esa cruz. Para no bajarnos, Señor, de esa cruz por amor, a lo mejor al puñado de gente que vemos delante, sino permanecer, Señor, porque hay muchos más esperando por un evangelio de poder. Lo único que abre los velos y parte las piedras es tu cruz, el poder de estar juntamente contigo crucificado. Gracias, Señor amado, por permitirme trabajar para tu cuerpo. Somos uno en Cristo, Señor. Gracias por cada uno de los que ha venido. Sea tu nombre glorificado en todo este trabajo, Señor. Fortalece a los que están aún crucificados en esa cruz. Están a punto de ceder. Están a punto de cambiar la doctrina. Están a punto de cambiar el evangelio, Señor. Que se afirme en sus brazos. Que se afirme su mente para no bajarse de esa cruz. Aquellos que ya se han bajado, Dios, tú tienes misericordia también para ellos. Gracias te damos por todo este trabajo, Señor. La gloria y la honra sea para ti. Esta palabra, Señor, tú la has colocado en mi vida y la he predicado, Señor, como tú me lo has dicho. En el nombre de Jesús te agradezco todo esto, Dios. Amén y amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Vamos a adorar al Señor.